Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 111 y se adiciona un artículo 182 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados de esta 63ª legislatura, en obvio de tiempo y toda vez que esta iniciativa se encuentra íntegra en la Gaceta, voy a permitirme leer directamente el articulado de la reforma que se propone al artículo 111 y la adición de un artículo 182 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Todas estas modificaciones lo que pretenden es hacer de el trabajo legislativo un mayor espacio de discusión, debate y diálogo que permita mejor entendimiento y avance en los temas que se traten desde la tribuna. El artículo 111, en su redacción actual, establece: durante el debate ningún diputado podrá ser interrumpido mientras esté haciendo uso de la palabra. Nosotros proponemos hacer una adición de la redacción siguiente: salvo por la presentación de una moción para cuyo desahogo el diputado o diputada que lo solicite dispondrá de hasta 3 minutos desde su curul. Las mociones podrán ser, inciso A, de orden; inciso B, apego al tema; inciso C, cuestionamiento al orador; inciso D, ilustración al pleno; inciso E, rectificación de trámite; inciso F, alusiones personales; inciso G, rectificación de hechos; inciso H, discusión y votación por conjunto de artículos o suspensión de la discusión. La fracción segunda establecería: la moción de orden es la petición que se hace al pleno para que se guarde silencio, se mantenga la compostura, se ocupen las curules, se cumpla el presente reglamento y en general se corrija cualquier otra situación que signifique una falta de respeto al orador o una alteración del desarrollo de la sesión. La diputada o diputado que haga la moción deberá solicitar la palabra desde su curul para señalar brevemente la moción. Si es aceptada por el presidente, hará el señalamiento; de lo contrario, continuará el curso de la sesión. Fracción tercera: la moción de apego al tema es el llamado al orador cuando éste divague, se aparte del tema o refiera a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. La diputada o el diputado que haga la moción deberá solicitar el uso de la palabra desde su curul para mencionarla. Si es aceptada por el presidente, hará el señalamiento y si no, continuará el curso de la sesión. Fracción cuarta: la moción de cuestionamiento al orador es la petición que se hace a quien esté en uso de la palabra durante la discusión para que admita una pregunta. La diputada o el diputado solicitante formularán la moción desde su curul cuando el presidente lo autorice. El presidente consultará al orador si autoriza la pregunta o preguntas. Si es aceptada, la diputada o el diputado solicitante formulará sus cuestionamientos y el orador los responderá. El orador señalará cuando haya concluido la respuesta y reanudará su intervención. No se computará el tiempo que el orador emplee para responder la moción. Fracción quinta: la moción de ilustración al pleno es la petición que se hace al presidente para que se tome en cuenta,
se lea o se atienda a algún dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto. La diputada o el diputado que desee ilustrar la discusión lo solicitará al presidente. De ser autorizada la lectura del documento, deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador. Fracción sexta. La moción de rectificación de trámite procede para que alguna diputada o diputado solicite la ampliación del turno para que un asunto sea del conocimiento de otra comisión distinta a la originalmente considerada por el presidente, solo para efecto de que emita opinión. La diputada o el diputado que desea hacer la moción deberá solicitar la palabra desde su curul para señalarla brevemente. Si el presidente la acepta, rectificará el turno. Fracción séptima. La moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la diputada o el diputado hubiera sido mencionado implícita o explícitamente por el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después del orador. Las menciones a personas morales, grupos, partidos o gobiernos no se considerarán como una alusión personal. Fracción octava. La moción para rectificar hechos procede cuando una diputada o un diputado que no esté inscrito en la lista de los oradores solicite el uso de la palabra para aclarar, corregir o ampliar la información expuesta en tribuna por otra diputada o diputado que haya participado en la discusión. Cuando el presidente lo autorice, la diputada o el diputado solicitante podrá hacer uso de la palabra al término de la lista de oradores. El diputado que rectifique hechos lo hará por una sola ocasión en el tema que se discuta. Fracción novena. La moción suspensiva es un recurso del procedimiento legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno. Deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la mesa directiva antes de que se inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen. Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el numeral anterior, el presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento. Enseguida, ofrecerá el uso de la palabra a uno de sus autores, si la quiere fundar, así como a un impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno en votación económica si la moción se toma en consideración de manera inmediata. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto 3 oradores en contra y 3 a favor, pero si la resolución del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada por el Pleno, se suspenderá la discusión en trámite y la Secretaría preguntará al Pleno en votación económica si el dictamen se devuelve a la comisión. Inciso A. Si la respuesta fuera afirmativa, la mesa directiva enviará el dictamen a la comisión para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un plazo de hasta 10 días y lo presente nuevamente a la consideración del Pleno. Inciso B. En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la mesa directiva para su programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria. La moción suspensiva solo podrá solicitarse una vez en la discusión de un asunto. Fracción décima. Las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración al Pleno las puede formular el presidente a solicitud de una diputada o diputado o también por determinación propia. Quedan prohibidas las discusiones en forma de diálogo. Esta última frase está contenida en la legislación actual. Agregaríamos además el artículo 182 bis. Durante la comparecencia de los servidores públicos, las diputadas y diputados podrán solicitar información a aquellos mediante preguntas parlamentarias. Número 1, para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, los diputados y diputadas, así como las y los diputados independientes,
Formularán sus preguntas por escrito, de forma concisa y referentes a un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa. Número 2. El presidente de la mesa directiva recibirá las preguntas de los diputados y en un plazo no mayor a 5 días presentará al Pleno una propuesta de acuerdo en la que se establezca el número total de preguntas y el texto de las preguntas admitidas. Número 3. Aprobado el acuerdo, el presidente hará llegar el funcionario que corresponda a las preguntas. Número 4. Los funcionarios cuestionados deberán responder en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la recepción del acuerdo. Número 5. Las respuestas que los funcionarios envíen a la mesa directiva se harán del conocimiento de Pleno y se publicarán en la Gaceta Legislativa y en la página de transparencia de la legislatura. Asimismo, se turnarán a las comisiones relacionadas con la materia de que se trate y, en su caso, podrán crearse las comisiones especiales que se requieran. Número 6. Las comisiones a las que se hayan turnado las respuestas de los funcionarios tendrán un plazo de hasta 15 días contados a partir de la recepción de turno por parte de la mesa directiva para formular conclusiones y, en su caso, recomendaciones. Número 7. Las conclusiones o recomendaciones de las comisiones derivadas del análisis y valoraciones de las respuestas de los funcionarios se enviarán a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su conocimiento y a la mesa directiva para que dé cuenta al Pleno. Número 8. El presidente enviará al titular del Poder Ejecutivo las conclusiones o recomendaciones de las comisiones una vez que haya dado cuenta al Pleno. Y número 9. Si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el titular del Poder Ejecutivo a través del presidente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadano diputado.